Hola, muy buenas tardes a todos. Esto es Enclave Astral. Hola amigos, muy buenas tardes. Aquí saludando a nuestro flamante panelista ya. Sí, ya soy. Don Esteban del Pino. Ya me siento parte de la casa ya. De todas maneras estoy muy feliz y muy contento de estar aquí nuevamente con Terrance en este programa, Enclave Astral. Hola Fakir, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto amigos? tenerte acá de vuelta ahí en los controles. Gracias a ustedes también, se agradece ese cariño. Bien, aquí todo bien. Estamos fresquitos hoy día, estamos fresquitos. Sí, queremos aprovechar de saludar a Pata Patitos, que tiene otra, es una colega porque ella transmite en la radio Chocolate de Maipú y nos está viendo en este momento. Un saludo para ella, para Patricia. Saludos para Y un saludo también para toda la gente que acaba de incorporarse a nosotros. Ya son, no voy a decir cuántos, ya somos 5. Y bajamos a 3, no sé qué pasó. No se me enojen, por favor. No me sale el nombre de la gente que se incorporó, no se me ofendan. Tranquilidad. Bueno, muchachos, hoy comenzamos o continuamos con la tercera parte mientras estamos revisando el mito Anunnaki sobre la creación del mundo de acuerdo a los sumerios, los acadios. De acuerdo a los escritos más antiguos registrados hasta el momento. A ver, hasta ahora hemos revisado que el origen de los textos, cuando fueron encontrados, la diferencia entre los traductores más estrictos y los que novelizan sus traducciones. Claro, entre los traductores más académicos, apegados al contexto original, y después tenemos ya los que novelizan, digamos, el tema de los Anunnaki. Entre ellos Sitchin y Zacarías Sitchin y Anton Parks, que serían los que están, claro, que están haciendo una novelización del mito Anunnaki, que lo tratan de adaptar a los tiempos modernos. Y claro, para lo que recomendamos siempre leer a Noah Kramer, que es uno de los pioneros, digamos, uno de los principales asiriólogos. Y tenemos también a Federico Lara Peinado y Jan Botero también. Exacto. O sea, y otra cosa, para los que no... Bueno, y tenemos las traducciones también del Museo del Louvre, que son que hacen los ingleses también, los franceses, y bueno, y también los ingleses, que también hay muchos también que bueno, realmente fueron los que comenzaron a traducir. Después vino Noah Kramer, que con su libro La historia comienza en Sumer, que ahí reescribe, digamos, que la historia. Bueno, y para los que todavía no ubican a Esteban es el autor de este libro, que es Aeon Anunnaki, que es una novela completamente ilustrada también por él. Sí, ya. Aquí esto es un trabajo íntegramente tuyo, lo escribiste, lo ilustraste, lo autoeditaste, lo corregiste y lo fuiste a vender y lo empaquetaste tú mismo. O sea, 100% autogestionado, aquí no hay mano de nadie más, pero bueno, igual deja su buena recompensa. Fue una dura tarea, pero aprendí mucho en el transcurso en el proceso. Pero a lo que voy con esto es que para poder trabajar con la novela te basaste en las traducciones de los traductores más estrictos, y de ahí fue que empezaste a crear la saga. Hay un tema de investigación súper profundo, digamos, o sea, tuve que leer, yo creo que más de 1000 libros, ya perdí la cuenta de tantos libros que leí, digamos, en el transcurso, pero bueno, fueron hartos años también de digamos, meterme en este mundo. Pero lo tuyo es Aeon Anunnaki, es una novela de ciencia ficción basada en... Hay que dejar en claro que es una novela de ciencia ficción basado en la traducción de las tablillas sumerias y ambientado en un futuro no muy lejano, en un futuro post-apocalíptico, y que, bueno, se viene con una interesante historia donde el protagonista Osiel tiene que pasar por diversas pruebas cada vez más duras y más difíciles. Bueno, continuamos en el segundo programa. Ya empezamos a hablar un poco sobre la creación del ser humano, las razones por las que fue creado de acuerdo a estas de acuerdo al poema el Atrahasis, que nos narra la historia de cuando llegaron aquí estos seres extraterrestres, estos dioses. Bueno, la mayoría de las religiones los tilda de dioses, pero aquí nosotros más que nada los vamos a tratar como seres extraterrestres que llegaron aquí a la Tierra hace aproximadamente 450.000 años, cuando el ser humano aún no existía,
Y bueno, el Atrahasis lo que nos cuenta es que el rey de estos dioses era Anu, el rey de todos los dioses, y segundo al mando estaba Enlil, que era el encargado, digamos, de la tierra, el que cuidaba el que estaba a cargo del planeta. Enki era el dios del mar, Ninurta, el hijo de Enlil, era el dios de las tierras, digamos, el capataz de los Igigi, y estaba el dios del Apsu, que era Marduk, que no se lo nombra aquí en las tablillas durante este periodo, ya que estaba, digamos, que oculta esa parte todavía. Pero las interpretaciones podrían decir que Marduk era descendiente de Enki. De Enki, sí, exacto, era hijo de Enki. Lo que pasa es que en el Enuma Elish se narra el enfrentamiento directo que tuvo con Anu. Entonces por eso es que hay un conflicto, una alianza también. Bueno, que ese tema lo vamos a tratar después. Algo que hablamos también es que, bueno, como las tablillas sumerias vendrían siendo como hasta ahora las escrituras más antiguas encontradas. Sí, hasta el momento, en la forma de escritura cuneiforme no hay más antiguos. Y por ende también los textos sagrados más antiguos, uno empieza a darse cuenta de que los textos sagrados y las mitologías, digamos que de Oriente Medio y de Occidente, Europa, y quizás un poco China también y el Oriente Lejano, están muy basadas y muy relacionadas en lo que decían estos textos sumerios. Claro, se nota la influencia en la Torá, en los escritos hebreos. De hecho, Abraham era sumerio y por eso él también, digamos que creía en estas divinidades. De hecho, Abraham, en el libro de los jubileos, si mal no recuerdo, aparece que él se dedicaba, o sea, su padre era sacerdote, y ellos se dedicaban a vender las estatuillas de estos dioses. Lo estuve estudiando también, que supone que el oficio de Abraham era precisamente trabajar en íconos y en... Claro, de hecho, él vendía estos ídolos, estas figuras de barro, digamos, y bueno, él destruye en un episodio, destruye todas estas figuras y atiende el llamado de Yahvé para conformar el monoteísmo. Y bueno, y lo que ocurre también en los textos hebreos y en la Biblia, que más que mal es una derivación de los textos hebreos, al menos el Antiguo Testamento, es que mucha gente que lee la Biblia y que la cuestiona, empieza con la confusión de que por qué Dios de repente es tan amigo de los hombres y es tan protector con los hombres y de repente no, vamos a arrasar con todo y ordena que se hagan sacrificios y que maten a todo un pueblo. Claro, lo que pasa es que hay un conflicto siempre de intereses entre estos dioses. De hecho, bueno, si nosotros analizamos la mitología griega, por ejemplo, y lo que ocurre es que Cronos siempre tiene miedo de sus hijos, que sus hijos sean los que a él le arrebaten el reino. No, y además que ocurre que a mí me da la sensación, por lo menos, y es una opinión muy personal, es que en los textos que hoy consideramos sagrados se confunde, a veces es Enki, a veces es Enlil, porque tienen una personalidad que es muy diferente con respecto al trato con los humanos. Enki, claro, a Enki siempre se lo muestra, al dios del mar, al dios de la creación, al dios que supuestamente fue el que nos diseñó y nos creó como seres humanos. Es el que protege, es el verdadero padre de la humanidad. Y Enlil es como más déspota, es como más general, más militar. Bueno, de hecho es como un estratega militar, se rige más por la fuerza, digamos. Bueno, eso es lo que estuvimos conversando en los últimos programas. Sí. Bueno, también hablamos acerca del origen de la simiente reptiliana, de dónde viene esta teoría de los reptilianos que hasta el día de hoy estarían entre nosotros. Vimos de dónde se origina esto, que lo que era la serpiente del Edén, la Nahach, que vendría siendo un reptil resplandeciente, que esa sería una traducción más acertada. Claro, que en realidad lo que se estaría refiriendo sería a una raza reptiliana que tiene unas características luminosas. Eso puede ser, no sé, podría interpretarse como autoluminiscencia o incluso que podrían tener trajes espaciales, a lo mejor es que brillan. Algún tipo de, bueno, también están algún tipo de descripción que se tiene que adaptar a la época antigua. Claro, están las tablillas Med del destino también, que brillaban también, que eran como muy parecidos a las joyas del guante de Thanos. Muy parecido también a eso. Ahí vemos también la influencia digamos que a todo nivel cultural. Hay iconografías que se van repitiendo con el correr de los años, y de hecho Thanos
Thanos es diminutivo de Thanatos, que ya era una... Sí, pues de Thanatos, también que es una deidad griega, ¿verdad? Bueno, entonces vimos ya cómo la serpiente seduce a la mujer. El pecado original vimos que en realidad había sido que Eva llevaba las dos simientes, digamos, la simiente reptiliana y la simiente humana, Caín y Abel. El pecado original, más que una desobediencia, fue un darse cuenta. Y esta habría sido realmente la causa de que Yahvé haya preferido siempre más a Abel que a Caín. O sea, ahí está la verdadera razón, y no simplemente lo que nos cuentan las religiones, que es por una causa de la ofrenda. Exacto. Bueno, aunque también Yahvé le gustaban mucho las ofrendas de los sacrificios animales. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para después, para no desviarnos tanto del tema. Bueno, vimos también, para cerrar ya el repaso, digamos, qué es lo que decía Jesús sobre los reptilianos, que en muchas parábolas él menciona esto. De hecho, las parábolas por lo general las que más utiliza son en torno a los árboles y semillas, ¿ya? Y eso tiene mucho significado, tiene que ver mucho con el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. A eso va relacionado. Y bueno, también está las parábolas de las ovejas y de los cabritos, digamos, que también se utiliza, pero principalmente siempre utiliza estas parábolas de semilla. Ahora vamos, para cerrar el tema de Jesús y en qué parte nos habla de los reptilianos, vamos a ir, yo creo que a una de las parábolas más reveladoras acerca de este tema, que aquí ya yo creo que más claro el agua, porque yo creo que aquí lo dice claramente, o sea, lo dice con todas sus... ¿Me permites? La parábola del trigo y la cizaña. Sí, adelante. A ver, en Mateo 13 dice: Jesús les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña sobre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció la cizaña también. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y él respondió: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que cuando recojamos la cizaña arranquen el trigo bueno junto con ella. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al momento de la siega yo les diré a los segadores: tomen la cizaña primero, átenla en manojos para quemarla y recoger el trigo en mi alfolí. Ya. Bueno, aquí nos damos cuenta que la palabra que ocupa en vez de semilla es simiente. Ya vimos en el programa anterior. ¿Se escucha bien, cierto? Se escucha muy bien. Ya vimos en el programa anterior que cuando hablaba que lo que le dice Yahvé a la serpiente es que iba a poner enemistad entre la simiente de ella y la simiente de la mujer. Y aquí tenemos también que ocupa la palabra simiente para las semillas que ellos habían plantado, digamos que en este campo. Entonces aquí Jesús explica ahora la parábola de la cizaña. Aquí ya es mucho más claro. ¿Leo yo o lees tú? Antes, alguien tiene una pregunta, ¿sí? Que es Bastián Liebhardt Venegas, que nos dice que, según tengo entendido, Yahvé no habría sido el padre de Jesús y que el verdadero padre sería Abraxas, según los gnósticos. Abraxas creo que tampoco vendría siendo el padre, sino que Abraxas se le llamaba, por lo que estuve leyendo, no me pregunten la fuente. Ya, sí. Que Abraxas sería como un simulador, alguien que aparenta tener el poder de Dios, pero que no lo tiene. Claro, lo que pasa es que, bueno, si nos vamos a poner a ver el origen de Jesús, tendremos que hacer un programa, yo creo que completo, sí, acerca de ese tema, porque ahí ya tendríamos que nombrar otras deidades que vienen mucho más primigenias, digamos, que vienen antes de la creación del universo, y yo creo que esa pregunta la vamos a responder con mucho argumento en un próximo programa. Dejémoslo así es, ese tema para un programa completo. Quiero mandar un saludo a Coque Hidalgo también, a Ariel Martínez de la Fuente, que nos están viendo en este momento. Hay más saludos, pero los voy a ir mencionando más adelante. Así que sigamos. ¿Qué es lo que quiere decir entonces la parábola de la cizaña? Ya, ahora Jesús explica
qué significa cada elemento. Adelante, Thanos. A ver. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aquí refiriéndose a él mismo, ¿no? Claro, no, ¿O no? el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, se refiere a Adán. Allá. A Set. Los hijos de Adán, perdón. Perfecto. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán a su reino a todos los que sirven del tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno, en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, entonces aquí yo creo que ya está completamente claro que lo que se siembra aquí, o sea, lo que se refiere al sembrar la simiente, se refiere a estas dos simientes primigenias, a la simiente reptiliana, humana reptiliana, a la simiente híbrida y a la simiente del Hijo del Hombre, que vendría siendo la descendencia de Adán. A eso se refiere. Entonces yo creo que ya no quedan dudas de que Jesús sí nos está hablando, y también, bueno, importante también aquí destacar que el fin del siglo es el fin de la era de la humanidad, o sea, del ser humano, digamos, como criatura independiente, digamos, o sin digamos que comunicación directa con los dioses. Así es. Que al final va a ser arrancada la cizaña, o sea, va a ser arrancada esta simiente. Si analizamos, seguramente las simientes deben estar, digamos que entremezcladas. Entonces es muy difícil diferenciar qué porcentaje de reptiliano podríamos tener cada uno. Pero bueno, hay muchas teorías, por ejemplo, como las de David Icke, que hablan de que las monarquías habrían sido estos seres que tenían, digamos, que información privilegiada. Según David Icke, y serían esas digamos que la estirpe reptiliana se mantuvo primero en el momento que estos dioses, que se yo ven que Lil se fueron o murieron o como sea, fueron encarcelados. O que ya no podían seguir viviendo en este plano y viven ahora en otro. Bueno, según los escritos hebreos, sí, ellos fueron encarcelados, digamos. Bueno, y para mantener su simiente se empezaron a crear las aristocracias, las monarquías, las líneas de sangre que ellos de hecho se mezclaban, digamos que entre familiares para no perder esa descendencia, digamos. Claro. De hecho, se dice, ahí viene el mito también de la sangre azul, de la realeza, que tenía la sangre azul, que puede ser la sangre O negativo, que es la sangre que... La RH negativo. RH negativo, que solamente un 5% de la población mundial tiene este tipo de sangre. Y de hecho, es tan escasa que si una mujer queda embarazada de su pareja y esta tiene sangre que sea distinta a esta, el embarazo puede ser interrumpido porque no son compatibles. Bueno, yo tengo RH negativo. ¿Sí? ¿En serio? Tengo RH negativo y no tengo lóbulo. Entonces perteneces a este 5%. No, de hecho, cada vez que voy a donar sangre me piden que me inscriba por si me necesitan de urgencia. Es súper preciada tu sangre y ten cuidado porque la mayoría de los abducidos son los que tienen este tipo de sangre, así que ten cuidado. Si desapareces puede ser... Quiero mandar un saludo a Andrés Zimmerman para evitar este momento aterrador. No es la primera vez que me dicen alienígena. Sí. Ni será la última. Bueno, prosigamos con el tema entonces. A lo que se refiere entonces Jesús, como para cerrar el tema, sí, es que no se preocupen, que al momento de que termine la era... Que al momento de finalizar la era del ser humano... cuando regresen los ángeles a la tierra... Ellos tienen el método perfecto para darse cuenta quiénes
quién es quién. Claro, ellos ya deben tener la capacidad para diferenciar el trigo de la cizaña. Y ahí ya nos queda claro que Jesús nos hablaba de estas entidades. Y ahora sigamos reafirmando esta teoría. Y para eso vamos a leer el capítulo 6 del Génesis. Y ahí ya nos damos cuenta de que... Aquí está, capítulo 6 del Génesis. Capítulo 6 del Génesis dice... Y ahí ya nos damos cuenta definitivamente que sí se dio esta mezcla, o sea que en la Biblia sí lo dice. En el Jardín del Edén está un poco, digamos que codificada, pero ya lo descodificamos. Y ahora en capítulo 6 es completamente explícito. Adelante, Terrence. A ver, dice así, capítulo 6. Así sucedió que cuando aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, le nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron, las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces, Shemisaya, aquí. Ah, no, estamos leyendo... Sí, que estabas leyendo el libro de Enoch. El libro de Enoch, de veras, perdón. Que ya vamos a ver también... Bueno, hay un pequeño spoiler. Vamos a ver el libro de Enoch. Ahí está a ver, comparemos. Ya. En la Biblia dice más o menos lo mismo. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra e hijas fueron nacidas, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran atractivas y ellos tomaron esposas para sí. Cualquiera que escogieron. Yahvé dijo: mi Ruach no permanecerá entre estos hombres para siempre, porque ellos son carne. Por lo tanto, sus días serán de 120 años. Ahora, los gigantes estaban sobre la tierra en esos días. Y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres y engendraron hijos de ellas, fueron estos los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Bien. ¿Quieres comentar algo? Seguimos. Hasta ahí. Ok, Yahvé vio, la gente en la tierra era demasiado perversa y todas las imaginaciones de sus corazones eran siempre solamente de maldad. Yahvé lo llevó al corazón que él había hecho al hombre sobre la tierra, lo ponderó profundamente. Y Yahvé dijo: traeré de la faz de la tierra al hombre, la cual yo he hecho desde hombres hasta a ganado, y desde cosas que se arrastran a las criaturas que vuelan en el cielo, porque estoy exasperado de lo que yo jamás los hice. Ahí estamos, ya, ahí estamos. Entonces, analicemos el texto. ¿Sí? Dale, continúa. Okay. Entonces, aquí cuando habla de los hijos de Elohim, Elohim tendría un significado muy similar a lo que sería la palabra Anunnaki. Ajá. Cuando se refiere a los hijos de Elohim, se está refiriendo a los hijos del Dios del cielo. O sea, se está refiriendo a Enki, Enlil, a los mismos Anunnaki, digamos, para dejarlo bien claro. El término Elohim es el término correcto que se ocupa en la Biblia, que es el término hebreo, que es el término original. Este término, la Biblia que yo estoy ocupando aquí se llama Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Esta Biblia está traducida con los textos hebreos originales y yo la recomiendo para tema de estudio. Recomiendo esta Biblia que trae está escrita en el contexto original, entonces es más fácil poder interpretarla. Entonces los hijos de Elohim se está refiriendo a los Anunnaki. Entre paréntesis, creo que hay como 12 o 16 traducciones oficiales de la Biblia para escoger. Hay una cantidad oficiales, digo, porque hay muchas. Pero sí, hay muchísimas, pero la que yo recomiendo, por ejemplo, es la israelita mesiánica, porque está escrita con los términos originales hebreos, entonces es mucho más fácil poder interpretarla. Por ejemplo, la palabra Elohim aparece en la Biblia traducida como Dios. Cada vez que aparece Dios es Elohim y está hablando en plural. Elohim significa dioses y no se está refiriendo directamente a Yahvé, sino que se está refiriendo a dioses en general. Así es. Por eso es que se hace muy marcada la diferencia en la Torá de la palabra Yahvé y de la palabra Elohim. Y esa información, digamos, que fue
excluida en las traducciones. En las traducciones posteriores porque que nosotros tenemos a la Biblia, que nosotros, por ejemplo, la Reina Valera, que es la que más se utiliza, trae estos términos castellanizados que en realidad tergiversan mucho las traducciones. Y bueno, como ya vimos en Génesis 6, entonces es claro que los ángeles se mezclaron con las mujeres y comenzaron a tener hijos con las mujeres. O sea, no, digamos que los que llamamos en el programa pasado los Nephilim. Sí, los Nephilim, los hijos que eran los hijos de los dioses, empezaron a aparearse con las mujeres que fueron la especie creada por Enki. Por Enki. Claro, o sea, nosotros vimos en el Atrahasis que en realidad Enki había sido el que propuso la idea de crear a este homínido pensante, digamos, homínido con características divinas. Y digamos que estos dioses que estaban antes que nosotros, los Nephilim, dijeron, bueno, nos vamos a parear con ellas, vamos a tener hijos con ellas, y no solamente eso, sino que vamos a empezar a enseñarles lo que sabemos. Claro, es decir, desde... En ese tema, el que es mucho más claro es el libro de Enoc, un libro apócrifo que quedó fuera del canon bíblico, pero que era muy citado por Jesús también. A mí me gusta mucho esa versión porque lo que explica es que estos dioses se aparean con la humanidad y les empiezan a enseñar, bueno, la tecnología que estaba disponible, desde herrería, agricultura, sanación, interpretación de los astros. Le enseñaron a fundir los metales. Exacto, herrería, todo. Y ese es como el paralelo al mito de Prometeo. Prometeo le entregó el fuego a los humanos y con el fuego empezaron a desarrollar tecnología. Es decir, y Prometeo fue castigado por darle recursos a los humanos. Claro. Y estos Nephilim fueron castigados por lo mismo. Claro, y el castigo que recibieron fueron, digamos que estas prisiones en el infierno, en lo más... Y Prometeo fue encadenado y torturado. Y Loki también fue encadenado y torturado. Y según algunos textos también Satán está encerrado y torturado. O sea, claro, en estos momentos él estaría... Bueno, Satán, la palabra hebrea exacta es Ha-Satán, que significa el adversario. Y en este caso el adversario habrían sido los hijos de Elohim, que habría sido Enki, Enlil, Ninurta y Marduk, que son los que se rebelan ante el rey. Y por esta acción que son llamados ángeles caídos, que son, bueno, nunca mejor dicho, demonizados, convertidos en monstruos, convertidos en enemigos de la humanidad. y cuando uno revisa un poco la historia, piensa, bueno, no era exactamente un acto de enemistad contra la humanidad, es decir... Claro, ¿qué es lo que nos dice Yahvé? Esto es mucho más claro en el libro de Enoc. El libro de Enoc, digamos que es el libro completo, y el capítulo 6 del Génesis vendría siendo un resumen del libro de Enoc. Por eso vamos a leer el capítulo 6. Ahora, mira. Capítulo 6 del libro de Enoc. Claro, que coincidentemente son que era el que estaba leyendo yo, ¿no? Claro, que es el mismo capítulo que vendría siendo lo mismo, pero de una forma mucho más extensa. A ver, ¿qué decía? Así sucedió que cuando aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Entonces Shemihasa, que era su jefe, les dijo, temo que no van a querer cumplir con esta acción y que yo sea el único responsable de este pecado. Pero ellos respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. O vamos todos o no va nadie. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto unos con otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que bajaron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de los jefes: Shemihasa, que era el principal y en orden con relación a él, Artakov, Ramael, Kobakel, El Ramagel, todos terminan en él porque es como el sufijo que les da el carácter... Sí, el sufijo El significa descendientes de Yahvé. Exacto. Elohim. O sea, viene de la palabra Elohim.
Daniel, Sequiel, Baraquiel, Asael, Harmony, Matrael, Ananel, Satoel, Samigel, Sahariel, Tumriel, Turiel, Yomiel, Yehadiel. Estos eran los jefes de decena. Entonces, o sea, a cargo de cada uno de estos había 10 más. Entonces aquí vemos como el libro de Enoc es mucho más detallado, digamos, en la información del capítulo 6 del Génesis, y nos dice incluso la cantidad de ángeles que fueron los que hicieron este acuerdo, este pacto para comenzar a tomar a las mujeres. Bueno, ellos... Es que no fue un acto impulsivo, no fue un acto de puras ganas de aparearse, ¿no fue? Esto fue está todo planificado. Esto es una planificación para darle a la humanidad, entre otras cosas. Yo creo que más para que darle a la humanidad, para darse a ellos mismos una descendencia, porque Exacto. Recordemos que ellos eran ángeles caídos, estaban caídos aquí en la tierra, entonces seguramente no tenían, digamos, que la forma de rebelarse contra Dios más que haciendo esta alianza con los humanos. Y que, bueno, aquí queda de manifiesto que lo que pasó en el jardín del Edén fue lo que a ellos los motivó a hacer esto. El ejemplo lo dio seguramente uno de los hijos de Enki, o el mismo Enki pudo haber sido, y eso los motivó a ellos a realizar este plan y a llegar a este acuerdo de tener descendencia y comenzar a multiplicarse. Sigamos con el capítulo 7. Sí. Todos sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, cochinos, a enseñarles brujería, magia, corte de raíces, enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellas y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura que nacieron sobre la tierra conforme a su niñez crecieron. Devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo, contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Digamos que se creó una raza híbrida que estaba completamente fuera de control. O sea, claro, aquí imagínate, o sea, estamos hablando de seres humanos que en ese momento eran más grandes, eran más longevos porque podían vivir hasta 800 años, eran mucho más inteligentes, eran mucho más fuertes, entonces imagínate, o sea, encima, la situación que se debe haber armado mezclándose. No conformes con eso, más encima había que alimentarlos. Claro, y más encima los ángeles eran expertos genetistas y le comenzaron a revelar todos los secretos y de esta tecnología divina a los seres humanos, y comenzó una carrera genetista entre razas, digamos, descontrolada, donde comenzaron a crecer y cada vez eran más grandes estos Nephilim, estos hijos de los Acá dioses. En el capítulo 8 también da unos datos más específicos. Dice, sí. Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro, corazas de cobre, les mostró cómo se extrae, cómo se trabaja el oro, hasta dejarlo listo en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes, para adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje, las piedras preciosas, las tinturas. Entonces creció mucho la impiedad y entre ellos tomaron los caminos equivocados, llegaron a corromperse en todas las formas. Shemihasa enseñó encantamientos, cortar raíces, Hermoni a romper hechizos, brujería, magia, habilidades afines. Baraquiel les enseñó los signos de los rayos, Coaquel los presagios de las estrellas, Sequiel los de los relámpagos. Él enseñó los significados, Artafgord enseñó a las señales de la tierra, los presagios del sol, los de la luna. Básicamente les enseñaron tecnología. Claro, astronomía, y tecnología, claro. Y así empezaron a revelar los secretos a sus esposas. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, el grito subía hasta el cielo. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Los gigantes ya comienzan a abusar, digamos, de los seres humanos porque podían. No le demos más vueltas. En fuerza, imagínate, o sea, los dioses tenían mucha más tecnología, mucho más recursos, y después estos hijos de los dioses, los semi-humanos, deben haber tenido también una ventaja sobre los seres humanos simples, digamos,
y entonces comenzaron ya a abusar de la raza, de la poca raza humana que ya vendría quedando ya en esos tiempos, a pesar de lo longevo que eran los seres humanos todavía hasta ese entonces. De hecho, imagínate, o sea, en ese tiempo ni siquiera en este tiempo se cuenta de necesitaban computadores, porque la memoria de ellos era mucho más, tenían mucha más capacidad. Bueno, de acuerdo a estos textos, el ser humano de ese tiempo no tenía mucho que ver con el ser humano de ahora. Claro, sí, de hecho. Bueno, sigamos entonces con el capítulo 10. Dice: el Señor le dice a Rafael: encadena a Azael de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Duadel y arrójalo ahí. Tira sobre él piedras ásperas y cortantes, cúlero de tinieblas, déjalo ahí eternamente sin que pueda ver la luz, y en el gran día del juicio que sea arrojado al fuego. Bueno, aquí estamos viendo lo que le dice Yahvé. Esto suena mucho a Prometeo. Enoch, o sea, perdón, le dice a Rafael, ¿sí?, a su arcángel, que encadene a Azael y que lo tire en un pozo donde todo el mundo se olvide de él hasta el día de su juicio. Hasta el día de su juicio, o sea, todavía ellos están, digamos que prisioneros, pero van a regresar a la tierra y después de esto van a ser enjuiciados. Seguramente van a tener un tiempo de libertad, digamos, aquí en la tierra para que vuelvan, y ahí eso es lo interesante, y eso es lo que cuenta Aeon Anunnaki para que se interesen también. Entre paréntesis, Aeon Anunnaki. Ya, disponible por internet. Y ahora sigamos con el capítulo 15. El capítulo 15 es lo que le dice, en este caso, bueno, la traducción es Dios, es lo que aparece, el Señor en el libro de Enoch. Uh-huh. Pero esto es lo que le dice el Señor a Enoch acerca de por qué él estaba enojado con los Nephilim. Dice así: Él me correspondió, me habló, yo oí su voz. No temas, Enoch, hombre justo, escriba de justicia, acércate y escucha mi voz. Dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos. A vosotros corresponde interceder por los humanos y no a los humanos por vosotros. ¿Por qué habéis abandonado el cielo alto, salto y eterno? Os acostaste con mujeres y profanado vosotros mismos con las hijas de los hombres, y tomando esposas como los hijos de la tierra, y habéis engendrado hijos gigantes. Vosotros que fuisteis santos espirituales viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne, y como los hijos del hombre habéis deseado después carne y sangre, como aquellos que mueren y perecen. Por eso yo les he dado a ellos mujeres para que las fecunden y engendren hijos por ellas, y para que así no falten ellos sobre la tierra. En cuanto a vosotros, fuisteis primero espirituales, viviendo una vida eterna e inmortal por todas las generaciones del mundo. Por ello no se os ha atribuido mujeres, pues la morada de los llamados de la tierra, por las llamadas de los espíritus del cielo es el cielo, y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes en su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra, y serán llamados así, espíritus malos. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo, y los de la tierra, que fueron engendrados sobre la tierra, tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de los Nephilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daño. Esos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Bueno, aquí es muy claro este capítulo, en el enojo de Yahvé, o del rey de los dioses, del padre de los dioses. El enojo del padre de todo es que ustedes eran de una categoría y se metieron con una categoría más baja. O sea, ellos tenían acceso a la vida eterna. No tenían necesidad ni de alimentarse, ni tenían deseos sexuales, ni tenían necesidades sexuales, porque eran eternos, no necesitaban reproducirse. Claro, pero no se reprodujeron igual y crearon esta especie híbrida que eran los gigantes, que eran los Nephilim. Y aquí es claro también en la parte donde dice que los espíritus de estos hijos, los semidioses, uh-huh, como no tenían planificación, digamos, que en el reino, se quedarían errantes en la tierra,
y serían el origen de los demonios que hay aquí en la Tierra. Sería el origen de las posesiones demoníacas y todo lo que vendría después. O sea, que es muy claro. Ellos iban a quedar para siempre prisioneros aquí en el planeta Tierra. O sea, no iban a tener acceso sus almas al reino del cielo. Quiero que hagamos una pausa en este momento porque tenemos que hacer un espacio para los auspiciadores. Fakir, tengo 2 videos. Uno de nuestro auspiciador y uno de nuestra promoción. Vamos a buscarlo aquí donde lo de Gonzalito. Déjame buscarlo. Tenemos nuestra auspiciadora, que es Sofía Vera Peruzzi, con su podcast, y tenemos también la promoción y la oferta del libro Los extraterrestres han muerto, de Rodrigo Bravo. Vamos a buscarlo. El libro Rodrigo Bravo el libro Los extraterrestres han muerto trata sobre la historia de la ufología desde el primer avistamiento de los platillos voladores, como lo describió Kenneth Arnold, y todo lo que vino a partir de entonces: investigadores, estudiosos, negacionistas, iluminados, contactados, gente que venía con revelaciones, y cómo estas diferentes facciones se han ido peleando entre ellos, y en el fondo se creó una nueva mitología. Muy interesante. La mitología libro del siglo XX, la mitología de los extraterrestres que viven entre nosotros y que supuestamente vienen a cuidarnos, a protegernos, y que en algún momento van a venir a corregir nuestros errores. Sí, yo creo que el momento del regreso está muy cerca. ¿Será la consulta de la Sofi, se llama? Y claro, el auspiciador es el podcast La Consulta de la Sofi, que es conducido por Sofía Vera Peruzzi. Vamos con el comercial. ¿No? ¿Qué nos queda por ver mientras tanto? Bueno, entonces vimos ya el La capítulo Consulta 15, de la Sofi, conducido por Sofía Vera Peruzzi, médico de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en terapia emocional y energética. Desde 2016, el podcast La Consulta de la Sofi nos enseña y orienta sobre el origen de las emociones, cómo afectan la mente y el cuerpo, cómo romper con ideas preconcebidas, y nos da tips para aprender a reconocer y manejar nuestra emocionalidad más profunda. Súmense a su sitio de Facebook, donde hace su programa diariamente y en directo, y pueden ver sus programas anteriores en su canal de YouTube, con más de 150 capítulos que no tienen desperdicio. La Consulta de la Sofi, educación emocional para una vida rica y feliz. Como mencionaba, La Consulta de la Sofi trata de educación emocional, que ha sido sumamente útil en estos días de movimiento social donde la gente de repente no sabía qué pensar, y Sofía se dedicó a hacer el podcast diariamente en su página de Facebook, que se llama así, La Consulta de la Sofi. Y si quieren consultar sus programas antiguos, porque esto ya funciona desde el 2016, pueden verlo en su canal de Facebook, donde trata prácticamente de todo, desde el bullying, la depresión, cortar lazos con parientes o con familiares tóxicos. Y está siempre, como es en directo, está siempre lleno de preguntas, y pueden consultarlo cuando se contacten directamente con ella. Y vamos con la promoción de Los extraterrestres han muerto, que es el libro, como ya mencioné, de Rodrigo Bravo Garrido, que consiste en la historia de la ufología desde 1947, con el primer avistamiento hecho por Kenneth Arnold. Para ganarse una copia del libro, ustedes tienen que meterse en Clave a la Astral página. te ofrece un ejemplar del libro Los extraterrestres han muerto, del investigador ovni y piloto de la Fuerza Aérea Chilena Rodrigo Bravo. Una mirada a la historia de la ufología actual, que nació en el siglo XX con el avistamiento de Kenneth Arnold y esas naves que se movían como platillos rebotando en el agua. Encuentra esta imagen en nuestro sitio de Enclave Astral en Facebook y contesta la siguiente pregunta: ¿en qué año ocurrió el avistamiento de Kenneth Arnold con su descripción de platillos volantes? Recuerda además que el primer libro de Rodrigo Bravo, Ufología Aeronáutica, con un completo registro de avistamientos experimentados por pilotos y torres de control tanto en Chile como en varios lugares del mundo, está disponible para descargar
gratuitamente por internet. Búscalo en Twitter con el hashtag ufología aeronáutica. Bien, ¿para qué continuar si ese muchacho ya lo dijo todo? Métanse a nuestro sitio de Facebook, busquen esa imagen. Y una pregunta que la respuesta ya la di. ¿Cuándo fue el primer avistamiento de Kenneth Arnold cuando mencionó estas cosas vuelan como los platillos cuando los hace rebotar en el agua? Prosigamos entonces. Ya, entonces vimos que la furia, o sea, el enojo del señor. Sí, digamos que al señor Anu, al señor Yahvé, o como quieran llamarlo, no le gusta que hagan las cosas a sus espaldas. Y hay un tipo de criatura y hay un tipo de orden dentro de la humanidad que a él no le gusta. Claro, y fue digamos que un plan que él no tenía en cuenta, o sea, no se le consultó a él antes de llevar a cabo este plan, por lo que él decide entonces comenzar borrón y cuenta nueva, a diezmar la humanidad. Entonces, ahora para ver los castigos, porque en el libro de Enoch no es tan específico, en la Biblia mucho menos. No, lo que pasa es que todos pensamos directamente en el diluvio, pero no fue el primero, o sea, ese no fue el único, sino que hubo muchos antes que no aplacaron ni hicieron que la humanidad se rindiera, es decir. Ya que el principal aliado de Anu en la Tierra era Enlil. Enlil siempre estuvo del lado de su padre. Entonces es Enlil el primero que comienza a diezmar la población humana. Para eso vamos a ir a la Atrahasis. ¿Alcanzamos a ver el Atrahasis? Yo creo que podemos anunciarlo y hacer un enunciado porque ya estamos en la hora. Sí, ya estamos en la hora, parece. En el Atrahasis era el nombre que le daban a Noé en eso. Sí, el Atrahasis significa el hombre muy sabio. Este sería el Noé sumerio. Bueno, corrígeme si me equivoco, pero la idea era, después de varios castigos, plagas, pestes y matanzas que ocurrieron en la humanidad, primero viene la sequía. La humanidad las resistió todas, más bien, para bien o para mal. Lo que pasa es que Enki es el que boicotea los planes de Enlil. Enki es el que se comunica con el Atrahasis, con este hombre sabio que era devoto de Enki, que se comunicaba, tenía comunicación directa, digamos, con esta deidad, con la deidad de los mares. Ajá. Entonces es la deidad de los mares, Enki, el que le da la solución, digamos, a cada una de estos planes de exterminio que tiene Enlil. Para los que vieron la película Noé con Russell Crowe, que mucha gente se confundió con ella porque obviamente no estaba basada en lo que conocemos de la Biblia, la película de Noé tiene mucho más que ver con estos textos, con los textos sagrados hebreos. Claro, muestra y tiene mucho que ver con este cuento y muestra estos golem como que representarían, digamos, que a los hijos de Elohim. Exacto. Pero yo no lo hubiese hecho como golem porque ellos eran no, la más película reptilianos, hubiesen sido, pero ellos también, bueno, se disfrazaban con una forma humana siempre. Dista mucho de ser precisa en ese sentido y es bastante confusa, pero tiene más que ver con los conflictos que tenía la humanidad con los creadores en ese tiempo. Claro, que vendrían. Y se ve que había una humanidad que era más poderosa, que tenía mayor control sobre los elementos. Acuérdate esa imagen con el tipo enterrando la espada y generando una destrucción. Claro, o sea, dominaban la magia, de hecho, en esos tiempos. Así es. Bueno, quería hacer un anuncio. La próxima semana vamos a ir con un programa especial. Que va a ser una especie de, ¿cómo llamarlo? Va a ser un piloto para un programa que estamos planeando, en el cual yo no voy a conducirlo, sino que voy a estar ahí detrás de cámara. Aún no decidimos el nombre, pero va a ser un programa de debate, vamos a hablar sobre la actualidad. Se vienen tomas de decisiones difíciles de parte de nosotros al momento de votar, y creo que ya se viene hora de conversar, de debatir como no se está haciendo en los medios oficiales. El tema da para mucho. Vamos a empezar con el Atrahasis. Estamos recién empezando y el Atrahasis vamos a tratarlo, si no la semana subsiguiente,
Vamos a tratar de retomarlo la última semana de febrero, cuando este nuevo programa del que les estoy hablando ya esté establecido o definido. Pero como ya saben, el tiempo se nos vino encima. Sí, ya se nos hace cortísimo el programa. Ya viene LDP Magazine, conducido por Roberto Alfaro, por quien habla, y tenemos de invitado a Gabriel Guamán. Sí, y bueno, para los que quieran seguir sabiendo más acerca del tema de los Anunnaki, pueden contactarme directamente por redes sociales. Tengo mi página de Facebook, Aeon Anunnaki, y mi Instagram, Etanael con doble N, sí, para que me puedan seguir y así yo comenzar ahora a subir algunos videos cortitos, eso sí, explicando cada parte. Y también a través de ahí pueden contactarse para tener una copia del libro. A través de Enclave Astral también vamos a tener disponible una copia del libro y seguramente vamos a tener uno en sorteo. Claro, que el libro voy a dejar uno para sortear, para los que respondan alguna pregunta relacionada con los temas que ya hemos tratado. Y bueno, el libro trata acerca del retorno de los antiguos dioses, así que está muy interesante. Se comunican por interno y se lo despachamos a cualquier parte de Santiago, o si no, a regiones envío por correo. Bueno, y nada muchas más. Gracias a todos los que nos siguieron en estos primeros programas, y ya vamos a regresar con estos interesantísimos programas y todavía quedan temas mucho más interesantes por ver. Bueno, nada más por ahora. Agradecer el Muchas espacio. gracias, Fakir. Hola, Gonzalo, acabas de llegar, el nuevo el radio operador de LDP Magazine. Nos vemos, yo los veo dentro de 20 minutos más con LDP Magazine, pero nos vemos con Enclave Astral dentro de al menos 1 o 2 semanas más. Hasta lo que viene. Muy bien, amigos. Esto fue Enclave Astral. Agradecido. Hasta luego.